Días, compañeros que nos seguís por videoconferencia, simplemente por hacer pruebas si entra el sonido por este micro también. ¿Nos recibís? Hola, buenos días. Rubén y Óscar, que son los que os veo conectados, ¿nos escucháis? Yo perfectamente. Óscar, saluda. Supongo Creo que también, también. Pues Óscar. estupendo. Venga, muchas gracias. That's right. Marifé, hola. ¿Me oyes por este bien, no? Espérate. Sí. Abre el de los compañeros, el de prensa. Chicos, los que están en videoconferencia, ¿me estáis escuchando? Por favor, ¿me podéis hacer prueba? Abre, Marifé. Buenas, chicos, los de videoconferencia, periodistas que estáis en casa, ¿me estáis escuchando? ¿Me podéis confirmar? Sí, al menos Rubén, sí. Perfecto, Rubén, gracias. To you. Thanks to you, my dear old friend.
Comienzo yo. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, agradecer la cobertura de los medios de comunicación, presente virtual o presencialmente en la sala, y, por supuesto, de las tres entidades financieras que nos acompañan, grandes protagonistas del instrumento que vamos a presentar hoy, también de Agenes y de Avante, y, por supuesto, pues siempre un placer, Rafa, compartir políticas, compartir proyectos, compartir sinergias. Podríamos definir el proyecto del Housing Base, que no es exactamente el motivo por el que os hemos convocado, pero que es el que da soporte a la herramienta que vamos a presentar, como un programa que persigue la rehabilitación energética de viviendas para conseguir un consumo eficiente, como se dice ahora, un consumo mínimo, nulo, casi cero. A lo que yo le añadiría algo así, para resumir lo que hacemos hoy aquí, como que además se consiga con un coste mínimo, nulo, casi cero. Las razones para tratar de alcanzar y de conseguir estos objetivos son evidentes. Conseguir cumplir con la meta de descarbonizar el parque edificado antes del año 2050, combatir la contaminación ambiental y acabar con la pobreza energética. La necesidad de desarrollar actuaciones para conseguir este objetivo también parece evidente. Hay un 60% de los edificios de vivienda en Extremadura con una antigüedad superior a 60 años. Y, aunque según el último censo de población y viviendas el 90% está en buen estado, de los 423.000 inmuebles que componen este parque, un 7% al menos presenta características deficientes en ese sentido. Por otra parte, no cabe ninguna duda sobre que el impacto de estas actuaciones para mejorar la eficiencia sobre los inmuebles también provocan una mejora en las condiciones de vida de la ciudadanía, especialmente de aquellas familias que han de hacer un mayor esfuerzo financiero para cubrir un consumo adecuado de luz y de gas, más allá de la cobertura y de las prestaciones sociales que puedan recibir a través de herramientas como el bono social y eléctrico. Se trata de conseguir un mayor confort térmico, reducir los costes energéticos, revalorizar nuestros inmuebles, nuestro parque edificado en la región, y reducir las emisiones. Para ello, el programa Housing Base desarrolla una serie de herramientas y de líneas de actuación, entre las que me gustaría destacar al menos dos. Por una parte, la OSID, la Oficina de Servicios Integrales para la Rehabilitación Energética de Viviendas, que está encargada de asesorar técnica, jurídica y financieramente a las comunidades de propietarios y a las personas titulares de viviendas unifamiliares, y que se arbitra a través de Agenes, a quien me gustaría agradecer especialmente su empeño y dedicación por alcanzar los objetivos de este programa. Y una segunda herramienta, que es la que vamos a presentar esta mañana aquí, la que vamos a formalizar esta mañana aquí, que además se desarrolla en cumplimiento de la Ley 11/2019 de promoción y acceso a la vivienda, que es el Fondo GEVE, mediante el que esas mismas comunidades y propietarios pueden acceder a financiación para intervenciones tanto en envolvente como en sistemas que mejoren, al menos en una letra, la calificación energética de los inmuebles. Este instrumento financiero novedoso, y que seguramente sea replicado a futuro por otras administraciones públicas, podrá alcanzar hasta los 800.000 euros, con una cobertura de la garantía pública del 80%, sin que se pidan avales adicionales a los solicitantes del mismo. Insisto, solicitantes que pueden ser tanto propietarios de viviendas unifamiliares como comunidades de vecinos. Las entidades financieras con las que se van a establecer los acuerdos que permitan desarrollar este fondo de 5 millones de euros son Caja Rural de Extremadura, Ibercaja y Triodos,
a través, por supuesto, de la colaboración de Avante, de la empresa pública de Avante, imprescindible también para alcanzar los objetivos del desarrollo de este Fondo de Garantías para la Renovación del Parque de Viviendas en Extremadura. Nuestro objetivo con el Housing Best es alcanzar una evaluación de 120 edificios al año, con acciones directas sobre 1.000 edificios en los próximos 3 años y generar un impacto económico cercano a los 30 millones de euros. Se han realizado ya, a través de la OSIR y de otros programas, visitas a cerca de 300 inmuebles y elaborado 135 informes de impacto. En un impacto tipo, cogiendo un programa cualquiera de los del programa de Housing Best, en un ejemplo tipo, en una inversión de 120.000 euros en un edificio de 12 viviendas, se pueden llegar a alcanzar ahorros en el consumo eléctrico de cerca del 45% y ahorros en emisiones de gases contaminantes de 30 toneladas de CO2 al año. El fondo GEBE, este fondo, es posiblemente la parte más novedosa en cuanto a la financiación de este proyecto, del Housing Best, pero conviene recordar además que se procurará la financiación con otras fuentes clásicas de financiación, como pueden ser las subvenciones, y que ya los fondos de recuperación, el Plan Nacional de Reformas del Gobierno de España, las líneas del Next Generation de la Unión Europea, contemplan inversiones para la rehabilitación de entornos residenciales para el próximo periodo cercanas a los 2.420 millones de euros, a los que se añaden otras fuentes de financiación, como el propio IDAE, o los 32 millones de euros que llegarán a Extremadura para este fin. En definitiva, la amortización en el consumo, añadida a las ayudas directas y a la financiación que hoy presentamos, suponen no solo un mínimo gasto, sino enormes beneficios y capacidad de retorno para la sociedad extremeña. Por tanto, hoy es un día de enorme satisfacción en el que ponemos a disposición de la ciudadanía extremeña un nuevo mecanismo para contribuir todos a combatir la pobreza energética y reducir las emisiones de contaminación atmosférica. Muchas gracias a las entidades, muchas gracias a Avante y muchas gracias a Agenes por conseguir todos trabajar de la mano para alcanzar ese objetivo. Y por mi parte, Rafa, nada más, te doy la palabra. Muchísimas gracias, Leire. Buenos días a todas y a todos. En primer lugar, agradeceros la asistencia. Como decía la consejera, la firma del convenio, que es en lo que se traduce pues toda esta serie de cuestiones, de datos que ha trasladado y que bueno, pues tienen ahora mismo colofón en esta cuestión, en este acto que hoy estamos desarrollando, ¿no? Satisfacción inmensa, ¿no? Porque esto esgrime la colaboración primero interdepartamental de la Junta de Extremadura, esa línea estratégica, línea de trabajo que el presidente de la Junta de Extremadura ha trasladado en innumerables ocasiones. Debemos trabajar de forma transversal, esto es una muestra de ello, implicando también a agentes externos, públicos, como en este caso puede ser Avante, a quien agradezco la colaboración del trabajo realizado junto con Agenex, una agencia pública también de la energía extremeña, que han estado trabajando intensamente desde hace 3 años en la elaboración del proyecto que da sustento a la firma de este convenio, de este fondo GEP que hoy ponemos en valor, ¿no? Agradecer la presencia, por supuesto, y la colaboración de las entidades financieras aquí presentes que van a ser firmantes del fondo, que además se traslada o trasladamos con esto un elemento más de colaboración público-privada. Colaboración público-privada que va a ser uno de los vectores de desarrollo en un futuro, con todos los fondos públicos que vamos a administrar, tanto fondos propios como los fondos europeos. Deberemos abundar en esa colaboración y esto no es otra cosa que refrendar ese espíritu que en estos momentos estamos desarrollando desde la Administración extremeña. Por tanto, agradeceros a Juan Ramón, Caja Rural de Extremadura, agradecer a Fernando, en nombre de Ibercaja, y a Raúl, en nombre de Triodos, aquí presentes, su presencia, su refuerzo y su apuesta de colaboración para este fondo y para la puesta en funcionamiento del mismo.
A través de ellas vamos a generar, como decía la consejera, una cartera de préstamos en torno a los 35 millones, dirigidos a comunidades de propietarios. Yo creo que debemos de valorar esta cuestión, propietarios de viviendas unifamiliares que vayan a realizar inversiones en el área de la eficiencia energética que, por tanto, nos lleva a otro de los vectores y palancas de dinamización de la economía en línea con los esgrimidos por la Comisión Europea, la Unión Europea y, por tanto, del nuevo programa operativo y del programa de recuperación, transformación y resiliencia que se pone en marcha por el Gobierno de España. El fondo va a ofrecer garantías en torno al 80% sobre los préstamos que las entidades financieras otorguen para la rehabilitación de estos edificios. Nos va a posibilitar en las situaciones de incapacidad o de dificultad por parte de estas comunidades afrontar gastos, proyectos necesarios que hasta ahora podían ser imposibles para ellos, y de esta forma viabilizamos y ponemos una herramienta a disposición, por tanto, de la sociedad civil, ¿no?, para poder afrontar estas cuestiones. Esta garantía pública va a tener como principal ventaja poner a disposición de las comunidades de vecinos como únicos prestatarios financiación bancaria por debajo de las condiciones de mercado en más de 2,5 puntos sobre el tipo de interés máximo, un mayor plazo de amortización, con lo cual facilitará el poder afrontar estas inversiones, y al menos van a ofrecer 2 años más que la oferta estándar y con unas comisiones inferiores, que son las que abordará, esa cobertura la dará la Junta de Extremadura a través del fondo. Todos estos proyectos deben para beneficiarse, van a tener que estar relacionados ineludiblemente con la rehabilitación energética de las viviendas, unas mejoras de envolvente, de instalaciones, reducción de consumos energéticos y, por tanto, emisiones asociadas. Y, como ya hemos señalado, con unas condiciones financieras muy ventajosas para la sociedad y sin garantías adicionales. Yo creo que, además, pretende, y el fin último de este fondo es dinamizar el sector de la construcción. Va a facilitar que el sector de la construcción pueda abordar este tipo de rehabilitaciones, de reformas con mayores garantías, porque detrás habrá un aval claro, y garantiza, por tanto, el cobro de sus trabajos, de sus desarrollos, de sus operaciones, que ciframos en torno a alcanzar en torno a unos 2.000 hogares, en definitiva, sumando las cuestiones que comentaba la consejera anteriormente. Y, en definitiva, se trata de colaborar también con un sector que sufrió mucho durante la crisis anterior, 2008, 2010, 2014, que estaba ahora empezando a recuperarse y que, desgraciadamente, con la crisis pandémica de la COVID, pues ha vuelto a sufrir las penalizaciones, ¿no? Es un sector que, además, contribuye en torno al 7% del PIB regional, con el cual estamos trabajando de forma intensa para tratar de dinamizarlo, de afrontar retos de innovación. Un sector que no escapa, por tanto, a las líneas y a las palancas de políticas europeas a tal efecto, que debe, además, de comprometerse en esos sentidos innovadores, en esas líneas innovadoras, y que, además, supone una apuesta económica desde la comunidad autónoma, desde la Junta de Extremadura, para todas estas empresas, ¿no?, sobre todo las que se dedican dentro del sector de la construcción a la rehabilitación de viviendas. Yo poco más, agradecer, como decía inicialmente, la colaboración público-privada. Confío y espero que estoy seguro de que no va a ser la última herramienta o instrumento que abordemos de forma compartida, además, entre diferentes órganos gestores, y que va a ser el caballo de batalla, y esto probablemente, o con toda seguridad, será una tónica habitual en próximas semanas, meses y años sucesivos. Por finalizar, no sé si queréis intervenir algunas palabras, como queráis. Si no, procederíamos a la firma del documento y bueno. Y el turno de preguntas. Y el turno de preguntas posterior, ¿de acuerdo? Entonces, si os parece, tenemos por aquí A continuación, se procederá al acto de la firma de adhesión al Fondo de Garantía por parte de las entidades bancarias y la Junta de Extremadura. Entre cada una de las firmas se procederá
a labores de desinfección siguiendo los protocolos higiénico-sanitarios de prevención de la COVID-19. En primer lugar, firma Miguel Bernal, director de Extremadura Avante. A continuación, Juan Ramón Gómez Fernández, director del área de negocios de Caja Rural de Extremadura. Ahora procede a firmar Fernando Planelles Carazo, director territorial de Ibercaja. Firma a continuación Raúl Fernández Méndez, director de la oficina de Badajoz de Triodos. Muchísimas gracias a los tres, a los cuatro, y también agradecer la presencia de Cosme por parte de Agenex. Y bueno, pues nos sometemos a las preguntas que estimen oportuno los medios de comunicación. Bien, muchas gracias, consejera y consejero, por sus intervenciones. Damos comienzo al turno de preguntas por parte de los compañeros que nos siguen por videoconferencia. ¿Alguna pregunta? Sí, Rubén Caballero, de Televisión Española. Hola, muy buenas tardes ya, casi, que son las 12 del mediodía. No sé cualquiera de los dos consejeros, consejera, nos podría responder. Un ejemplo para una comunidad de vecinos de cuándo se podría amortizar esa inversión que harían mediante este tipo de préstamo. ¿Algún ejemplo? Bueno, he procurado seleccionar un ejemplo tipo, Rubén, de los que se están valorando en este momento por parte de Agenex. Además, la herramienta, el recurso es muy sencillo. Hay una página web genérica que es renuevatucasa.eu que deriva directamente a la OSIR, en el caso de que quieras pedir esa asistencia técnica, jurídica o asesoramiento financiero, o te deriva directamente al fondo GEBE, en el caso en el que lo tengas claro y quieras ponerte en contacto ya directamente con las entidades financieras con las que solicitar ese informe de impacto en tu vivienda y periodo de amortización de la inversión. He seleccionado un caso tipo, que es una vivienda existente, real, sobre la que se ha hecho ya un informe en la ciudad de Badajoz. Es un edificio de 12 viviendas que requeriría una inversión en envolvente y en sistema aproximadamente de 120.000 euros y que tiene ese ahorro energético del 45% al año, con lo que durante el periodo de amortización del préstamo del GEBE, del fondo del GEBE, prácticamente, que llega hasta los 10 años, prácticamente cubres el total de la inversión sin necesidad de hacer aportaciones de cuotas extraordinarias por parte de las personas que viven en esa comunidad de vecinos. En cualquier caso, los proyectos son individuales y se hacen sobre cada una de las comunidades de vecinos, dirigiéndose a cualquiera de esos dos enlaces web, tanto al de la SIR como al del fondo GEBE, o en genérico al de Housing Best, que es renuevatucasa.eu. Consejera, si en estos momentos existe viva una línea de ayudas o subvenciones, digamos, para reducir la cantidad, el presupuesto final, porque esto sería un préstamo, pero ¿ayuda de algún modo la comunidad autónoma a esa rehabilitación? Sí, ahora mismo todavía están vigentes las ayudas del programa PEBE, que como sabéis fueron ampliadas hasta los 55 millones de euros. Está próxima una nueva convocatoria de fondos a través del IDAE y, como he dicho, se está previendo la incorporación a nuestros créditos de 32 millones de euros procedentes de financiación estatal justamente para trabajar en este sentido. Vamos a procurar que la mayor parte de todas esas líneas de financiación de subvenciones directas sean compatibles con el fondo. El fondo lo es con todas
Y si en alguna de estas líneas no hay compatibilidad, es porque el origen de las partidas que nutren la ayuda o la partida de la subvención y no el fondo sea el que lo imposibilite. Pero en cualquier caso, el fondo es compatible con todas las ayudas que puedan venir en ese sentido. Yo tengo otra pregunta sobre otro asunto, con lo cual cedo a quien quiera preguntar sobre el asunto de hoy. Rubén, termina tu turno y luego siguen los compañeros. Venga, pues es sobre otro asunto. Es para la consejera de Movilidad. Dos grandes empresas sabemos que van a instalarse en Badajoz en la plataforma ferroviaria, plataforma logística. Harán un uso intensivo de la terminal ferroviaria y esa es la cuestión. En estos momentos, ¿cómo está la construcción de la plataforma ferroviaria? ¿De la terminal ferroviaria? Pues sabéis que la terminal ferroviaria de la plataforma logística, ¿cómo está, digamos? Sabéis que está ahora mismo en trámite de ejecución. Estamos en obras. Ahora mismo se está desarrollando la inversión. Tenía un plazo de ejecución de 12 meses y en ese sentido pues falta nada más que continúen las obras y lleguemos a la finalización de las mismas, que tendrán que ir acompañadas, por supuesto, de los accesos ferroviarios a la ciudad de Badajoz, que son otras de las cuestiones que están pendientes. Pero estamos esperando que en alrededor de un año pues, podamos tener finalizadas y operativas esas inversiones, esas infraestructuras. En cualquier caso, complementar la información con que no es una cuestión vinculante en estos momentos para la implantación de empresas en la plataforma logística. Son dos cuestiones diferentes. Esto complementará y, por tanto, dotará de mayor valor a la implantación en la plataforma. Pero no está siendo en estos momentos un hándicap de cara al atractivo que genera la plataforma de por sí. Vale. Había pedido la palabra Óscar Bailador, de Radio Nacional. Yo tenía varias cuestiones. La primera, respecto a la rueda de prensa. Se habla de obras para mejorar la eficiencia. Me gustaría que fueran más claros de cara a los oyentes, telespectadores, al público. ¿A qué nos referimos? ¿Cambio de ventanas? ¿Cambio de calderas? ¿Qué tipo de obras son las que entran dentro de este tipo de ayudas, de este tipo de préstamos? Bien, pues se tendrían que contemplar una actuación sobre envolventes y otra sobre sistemas. En el caso de envolvente, sustitución por energía solar térmica, sustitución por energía geotérmica, sustitución de las instalaciones térmicas, mejora en los subsistemas de generación de las bombas de calor que hay todavía en muchas viviendas, eficiencia de los sistemas de distribución, todo lo que tiene que ver con la envolvente, estaba hablando de instalaciones térmicas, todo lo que tiene que ver con la envolvente son las intervenciones que hacía referencia en fachada, en ventanas, en cubiertas, en aislamientos, etcétera. Y luego en otro bloque estarían todas las inversiones relacionadas con los sistemas, que son estas de sustituciones de generadores de calor, de frío o de calor, que provoquen un ahorro energético al menos de una letra en la calificación de la vivienda. Luego se tiene que contemplar una sobre envolvente y al menos una sobre sistema, entrando cualquiera de las envolventes y cualquiera de las de sistema, siempre y cuando se provoque ese cambio de letra, de mejora de letra en la calificación del edificio. También le quería preguntar, muchas veces no es la cantidad de dinero o tal, a la hora de acceder a estas ayudas, como toda la burocracia que ello conlleva, tanto por IDAE como por consejería. Para acceder, ¿qué requisitos necesita una comunidad de vecinos en cuanto a un estudio de eficiencia, cuántos informes, etcétera? Creo que lo he dicho antes, Óscar. Hemos habilitado un espacio web, que es este de renuevatucasa.eu, en el que si quieres acceder al fondo y directamente dirigirte a las condiciones de financiación de las entidades que han firmado este acuerdo en esta mañana, pues tienes un enlace al GEBE. Y si quieres dirigirte a la AUSIR, a GENES, en definitiva, para poder hacer una evaluación del edificio, para poder contar con ese asesoramiento jurídico que te resuelva los problemas de burocracia o de atención, o que te hagan una primera evaluación del impacto y del retorno que va a tener ese proyecto
En cuanto a los ahorros de los gastos de la comunidad de vecinos, pues tienes también el enlace a través de la página web de la OSIR. En cualquier caso, en ese enlace renuevatucasa.eu tienes las dos opciones, irte al fondo o irte a hacer los trámites de asesoramiento jurídico, financiero, administrativo, que te vayan a proporcionar los datos para que tomes la decisión de hacer la intervención en tu vivienda. Y quería otra pregunta fuera del asunto de la rueda, respecto al aeropuerto de Badajoz. Hace unas semanas conocíamos que se reducía por el número de frecuencias dentro del servicio público que se está dando. Me gustaría saber si a partir del 9 de mayo, que se acaba ya el estado de alarma, o parece ser que se quiere acabar, ¿aumentaría o están trabajando para aumentar ese número de frecuencias tanto a Madrid como a Barcelona? No. La orden ministerial creo que es clara, las razones ya las hemos expuesto. Se ha producido un descenso del 85% en la ocupación de los vuelos que se están operando. Con esas cifras es imposible poder mantener un servicio en las condiciones en las que lo teníamos. Tenemos dos opciones, o incrementar muchísimo la financiación para seguir garantizando esa operación de servicio público, o ajustar los vuelos a la demanda. El objetivo de la Junta, en cualquier caso, será el de que jamás se pierdan las operaciones de vuelo desde la región, y la propia orden ministerial que autorizaba la reducción temporal de los vuelos establece una fecha, que es el 1 de julio, a partir de la que volverán a operar los vuelos en la misma frecuencia desde el aeropuerto de Badajoz. Ahora mismo las reducciones, en cualquier caso, permiten desplazarse tanto en semana laboral como en fin de semana. Los vuelos que se mantienen tanto a Madrid como a Barcelona son de salida los viernes y de retorno los domingos, para que aquellas personas que vayan a viajar por motivos de ocio o por motivos más bien laborales o cuestiones que hagan que no puedan evitar su movilidad, pues tengan garantizadas la oferta de vuelos desde Badajoz. ¿Alguna pregunta más? Lo decía sobre todo porque, lógicamente, si ahora restringimos la movilidad, por eso el aeropuerto tiene muy poco vuelo, muy pocos pasajeros. Se supone que a partir del día 9 aumentaría esa cantidad si se aumenta la movilidad, obviamente. Por ahí la pregunta era. Sí, pero la movilidad no solo aumenta por las restricciones o no las restricciones que haya dejado de haber. Cuando decimos que ha caído un 85% la ocupación, lo hacemos en un periodo de un año. En los momentos en los que ha habido cierres perimetrales y en los momentos en los que no ha habido cierres perimetrales. Hay una recuperación, si hay una recuperación progresiva del número de pasajeros, lo que hay es una previsión de recuperación progresiva del número de vuelos a partir del 1 de julio, que será cuando seguramente empecemos a retomar realmente nuestros desplazamientos. Así lo establece la orden ministerial, así lo acordamos con el Ministerio, y así lo están haciendo también otras comunidades autónomas, como Andalucía, como Melilla, como aquellas pocas que tenemos OSP en aviación, ¿vale? Sí, Juan Soriano, del diario Hoy. Sí, buenas. Una pregunta para el consejero de Economía, que ha hablado antes del proyecto de la plataforma logística. Yo quería saber si hay alguna novedad en el proyecto de Amazon. Disculpa, repite la pregunta, Juan, que no te he entendido bien. Sí, consejero, sobre el proyecto de Amazon, la plataforma logística. Vamos a ver, nosotros seguimos manteniendo la misma cuestión. No anunciaremos ni proyectos hasta que no estén consolidados completamente, y en cualquiera de los casos, llámese Amazon o llámese quien fuere, serán las empresas las que tendrán que comunicar su futura implantación o el desarrollo de cualquier actividad en cualquiera de los suelos industriales de Extremadura. Es una cuestión de las empresas el anunciarlo, como hemos trasladado en diversas y en multitud de ocasiones. Esa ha sido la política de la Junta de Extremadura y va a seguir siéndolo. No nos corresponde a las administraciones anunciar ningún tipo de proyecto, deben ser ellos los que anuncien. ¿Alguna pregunta más? ¿No? ¿Ningún compañero ni compañera? No, pues nada, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.